Bueno, estamos en este fresco 21 de mayo de 1910, de 2026, en el estudio de radio, de streaming de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Estamos comenzando este capítulo cero, podríamos decir, de esta prueba, de este experimento, de esta nueva etapa, de este hermoso y querido lugar que compartimos muchos años con la profe Tina Gardela, con quien estoy acá compartiendo esta transmisión, la primera y hasta hace muy poco responsable profesora de la Cátedra de Comunicación Radiofónica y Comunicación Alternativa y fundadora de este espacio físico y simbólico que es el estudio de radio. ¿Cómo estás, Tina? Hola, Eva. Tengo ganas de llorar. Y no está la Moria Kazán para que me diga, si querés llorar, llora. Bien con ese yeísmo propio de los porteños, ¿no? Muchas gracias por la invitación, por compartir este momento. La verdad que emociona entrar a este estudio, a este espacio. Nosotros más que de lugares siempre hemos hablado de espacios porque son construidos también con la gente que los habita, con la gente que los transita, y esa gente son profes, son estudiantes. Fíjense que cuando iniciamos comunicación radiofónica, claro, no había estudio de radio. Generalmente las clases eran en el aula bar, donde está hoy el bar, era un aula, porque no había el problema de los espacios también, ¿no? De los anfiteatros o de las aulas, siempre como una marca propia de Filo. Y entonces había que hacer como sí. Y en ese como sí, y la recuerdo a Anabel Palma, que la traigo porque creo que es muy interesante también ver que a lo largo de todos estos años la carrera se ha ido nutriendo de sus propios egresados, ¿no? Así es. Eso me parece que es muy importante porque no porque lo han transitado y conocen el plan de estudios, no porque lo han transitado entonces tienen la experiencia, no porque lo han transitado y bueno, ya saben, no, sino porque genera este sentido de pertenencia, no a una universidad, a una facultad y a una carrera únicamente, sino al campo. Es decir, ¿qué es hoy sentirse parte de un campo? ¿Quiénes somos los que hacemos comunicación? ¿Qué define nuestro campo? Y la radio, ¿qué lugar ocupa en ese campo? ¿No? Y entonces, viendo cómo los egresados y egresadas se han ido incorporando a la carrera, ingresando a este estudio hoy de streaming, ¿no? que nos permite comprobar que el streaming, más allá de todas las conceptualizaciones, no es radio más imagen, porque cuando uno entra ya se da cuenta que la producción de comunicación es otra, que no se trata de manejar formatos, ni siquiera lenguajes como en nuestra época, se trata de producir comunicación desde otro lugar, otro sistema de producción. Uno entra a esta sala hoy, a este espacio, y sabe que va a entrar a un modo diferente de construir comunicación. Y eso me parece que la apuesta que la facultad hizo y la apuesta que la carrera a través tuyo hizo a esto, significa mucho más allá de la conceptualización. Significa, como digo, darle anclaje al campo comunicacional que siempre necesita de materialidad. Lo nuestro es muy simbólico. Entonces, nuestra preocupación debe ser siempre anclar en la materialidad, anclar en la materialidad, anclar en la materialidad, para que ayude un poco, ¿no?, a comprender todos estos fenómenos nuevos que ahora ya ni siquiera se habla de convergencia, se habla de post-convergencia, y nosotros recién estamos un poco tratando de descubrir los alcances de la convergencia. Pensaba sí en todo esto y en cómo estamos participando de un campo que por supuesto como todos los campos es dinámico en algún sentido. Cuando recién pensamos en cómo reconvertir el estudio de radio, yo me cuidaba mucho con las palabras, o sea, yo no quería que deje de ser el estudio de radio, al mismo tiempo decíamos
que habilite transmisiones por streaming, sacamos la mesa redonda, no sacamos la mesa redonda, qué conservamos y qué no conservamos, es la radio streameada o es el streaming tal como se está tendiendo a hacer hoy, pero siempre pensando que la práctica y esa materialidad y lo simbólico tenían que dialogar también con la generación de estudiantes que tenemos hoy por hoy. Los últimos años nos venía angustiando un poco que muchos chicos ni siquiera conocían el estudio porque ya en lo técnico no les hacía falta venir acá para grabar o editar un audio. Entonces de repente editaban su audio en su celular y lo presentaban, ¿no?, a la materia. Entonces el estudio había perdido un poco la centralidad por lo tecnológico, si querés, pero eso nos había hecho perder mucho más que lo tecnológico, ¿no? Entonces también esto es una manera de volver a habitar este espacio simbólico y material que es el estudio como tal. Pero nadie quiere perder la mesa redonda. No, porque como no tiene límites, has visto que el cuadrado o el rectángulo tienen un vértice, tienen un punto, entonces es como que ese punto te dice hasta aquí. Uh-huh. Bueno, hoy el hasta aquí lo hace el algoritmo, ni siquiera nosotros lo hacemos. Lo hace el algoritmo en virtud de si lo tuyo es muy denso, es poco novedoso, muy es lento, más de lo mismo, es más lento, ¿no? Entonces, como te cambian, entonces el mismo algoritmo no te reproduce, uh-huh, queda ahí. Bueno, son cosas que nosotros las tenemos que manejar. Es muy interesante el aporte de Agustín Espada, que son textos y que estudiantes de comunicación y de radio los conocen muy bien, cuando él plantea que las 3C del streaming hoy son como para prestarle atención. La primera es la conversación. Ya nadie en el streaming va a hacer radio formal, precisa, estructurada. Va a conversar y eso le hace mucho bien, pero no a la radio, no al streaming, sino a la comunicación, uh-huh, y a la relación. Hoy, ver personas conversando, realmente, sí, qué bueno, porque todo tiende a que ni siquiera converses con vos mismo, que como decía Bakhtin, el monólogo es lo más dialógico que hay y lo más difícil, conversar con uno mismo. Pero bueno, la conversación, ¿qué caracteriza el streaming? La conversación. Entonces, yo voy a mandar un trabajo en el teléfono cuando no pueda conversar, ¿no? Voy a hacer mi trabajo práctico en el teléfono, no porque no pueda ir a la facultad, no porque no quiera esto, no porque no pueda, sino porque ¿qué no voy a poder hacer? Es que no voy a poder conversar, no puedo garantizar la conversación, profe, entonces lo voy a tener que hacer con mi teléfono celular. Buenísimo, pero ya cambian los términos. No es que no voy a ir a la facultad únicamente por el streaming. Entonces te perdés la conversación. Ese sería el tema, te perdés la conversación. La segunda particularidad que plantea Agustín es el tema de comunidad. Un trabajo práctico en radio, ¿te puede generar comunidad? Sí, si lo conversás. Si no, si lo haces solo, es muy difícil. Sí, pero la burbuja, las tribus, en la red. Sí, pero bueno, habría que conversemos acerca de qué significa comunidad para vos y para nosotros. Entonces, conversación, comunidad, y la tercera es la C de circulación. Es decir, todo lo que hacemos hoy tiene que circular. Todo. Esta misma charla tiene que ser cortada en pedacitos. Así ¿no? es. Entonces, las ideas nos obligan a decirlas de manera sencillas, precisas y pertinentes, porque yo sé que algún recorte va a haber, porque si yo quiero para el Instagram, si yo quiero hacer algo de TikTok, si yo quiero hacer el vertical de 1 minuto como máximo para las redes, bueno, yo sé que hoy las audiencias, por lo menos hay 3 tipos de audiencias: del snack, chiquitito, la pildorita, ¿no? que las redes la trabajan muy bien. La segunda es el on demand, es decir, escucho, veo, este streaming, como está grabado, lo voy a ver cuando pueda. El YouTube, donde es impresionante el chat. Quienes conducen a veces un programa están más atentos al chat que a los contenidos propios que puedan tener y a lo que dice el compañero o la compañera. Es
están leyendo están conversando Claro, permanentemente las con el audiencias chat. están habilitando Totalmente. conversaciones. Nuevas conversaciones. O Así sea, es. ya el sujeto de la enunciación que nosotros estudiábamos, como aquel que trabaja para el posicionamiento, para la verosimilización, para legitimar, para la persuasión, hoy está dividido. No somos los sujetos de la enunciación únicos y centrales. Entonces, y la tercera, decir, las pildoritas, el on demand con YouTube, el chat, conversando en YouTube. Y la tercera, porque sigue existiendo el broadcasting en el auto. ¿Qué se escucha? Así es. El automovilista, el colectivero, el camionero a la noche, la gente que está en los hospitales, en los centros asistenciales, con la radio, seguridad, en claro. seguridad. Es decir, el broadcasting sigue todavía existiendo y demandando. Entonces, es muy complejo hoy, cuando uno habla, pensar para quiénes habla, ¿no? El streaming lo que hace es darte un horizonte, un abanico mayor, estructurado de, mira, conversación, comunidad, circulación, que va tanto para el on demand como para el broadcasting. Entonces, pensado desde ese lugar, tenemos tres cuestiones también muy interesantes, que es, primero, la situación. Es decir, ¿en qué situación, que nos obliga a pensar para quiénes vamos a hacer lo que hacemos, en qué situación estamos? En segundo lugar, ¿qué grado de complejidad tiene eso? ¿Qué grado de complejidad va a tener esa conversación que yo quiero hacer? Porque no es así porque yo quiera conversar, porque las otras personas me pueden decir, qué bien, porque yo no quiero conversar. Y de hecho sucede. Mira, nosotros hoy no queremos conversar. Y uno va a decir, pero ¿para qué vienen? ¿Para qué están? ¿No? Y de última uno va a decir, les agradezco la honestidad, que me digan que no quieren conversar. Entonces, hay complejidades en esa relación. Y si hay una situación y hay complejidades, tiene que haber conflictos. Y nosotros tenemos que trabajar, Eva, para que ese conflicto nunca sea enfrentamiento. La comunicación no tiene nada que ver con los enfrentamientos. La comunicación sí tiene que ver con el conflicto, porque insistimos en que la comunicación tiene dos fuentes donde se origina. Una, la conversación, y dos, los conflictos. De ahí nace lo que hacemos. Entonces, el streaming, este filo streaming, lo que hace es aportar justamente a que el campo de la comunicación tenga conversación y conflicto, que es donde nacen las nuevas preguntas para todas las complejidades. Muy interesante, y sobre todo pensando y agregando la otra C de Espada que tiene que ver con la comunidad, pensaba cómo el habilitar este tipo de transmisiones, la conversación en la mesa redonda y demás, ya empezó a generar algunas cosas en la comunidad de la facultad en pos de la visibilización del conocimiento que aquí se produce, la diversidad enorme de prácticas que tiene esta facultad, porque bueno, con una cantidad enorme de carreras de grado, de posgrado, prácticas de extensión, investigaciones y demás, también va a habilitar conversaciones que trascienden o que de algún modo suturan ciertas divisiones que tenemos, porque organizativamente estamos clasificados por carrera, por departamentos, por años, por tipo de proyectos. Pensaba que también esto podía ayudar a poner en el espacio público un montón de cosas que pasan en la universidad, que a veces, hablando de conflicto, digo, a veces por invisibilizadas no participan de la discusión pública, ¿no? Me parecía como generar un ámbito que pueda ser apropiado por toda la facultad para poner en juego una cantidad gigante de posicionamientos que no implica ni estar todos de acuerdo, ni siquiera hacer todos lo mismo, pero sí a lo mejor visibilizar en una tecnología que es relativamente económica. Podemos salir por un canal de YouTube y mostrarnos también, ¿no? Y conversar hacia afuera o con que el afuera. Para esta universidad y para esta facultad, sobre todo, eso que vos traes, que es una hermosa frase, hay que conversar hacia afuera, ¿no? No es extensión hacia afuera, no es prácticas hacia afuera, sino incorporar esto, ¿no? Porque se conversan saberes, se conversan experiencias, dialogan. Si algo nos muestra esta realidad tan hostil que tenemos hoy, por llamarle de alguna manera hostil,
es que las disciplinas no bastan. No hay ninguna problemática que una sola disciplina pueda abordarla. Y las ciencias sociales están siendo muy castigadas. Volvemos por esta realidad hostil. Seamos buenas. Hostil. Seamos elegantes. Seamos elegantes. Ay. Bueno, entonces, si las disciplinas no bastan, si la universidad tiene una estructura que la excede inclusive, porque hay CONEA o hay CONADU, hay, no CONADU, CIGEVA, estructuras que nos exceden, estructurantes. Con las cuales hay que cumplir. Con las cuales hay que cumplir, hay protocolos propios. Una universidad es una institución así con mayúsculas, ¿no? Por historia, por trayectoria, mucho más filosofía dentro de la Universidad Nacional de Tucumán y su carácter extensionista desde su misma creación. Entonces, todos estos hechos de política comunicacional en una facultad, no de una cátedra, no de una carrera, sino de política comunicacional, tienden de alguna manera a justamente desdisciplinar, ¿no? Desdisciplinar algunos campos para poder abordar problemáticas. Es decir, nosotros podemos tener grandes ideas, ¿no? Pero ¿cómo esa idea llega a ser un tema? ¿Cómo ese tema construye problemáticas, que aquí son de variada índole? Me comentabas que este año para comunicación radiofónica el trabajo final tiene que ver con abordar problemáticas propias de la universidad. Uh-huh. Sí habrá. Entonces, si en una cátedra se puede hacer esto, si en otras cátedras se pueden hacer esto, entonces, ¿cómo no ayudar a marchas, a reuniones del CIN, a reuniones de consejo académico, de consejo superior, desde abajo, desde las mismas comunidades que integran las facultades, pero a través de esto, que quizás, como digo, son, no sé, minucias en el marco todo estructurado de lo que es una facultad, de lo que es una universidad, una carrera. Pero bueno, para eso sirven estos hechos políticos comunicacionales, para generar estas cuestiones. Creo que no hay que bajarle el precio, presentar este streaming, por ejemplo, como una práctica para los estudiantes. No. Claro, no, es una intervención político-comunicacional que la facultad decidió apoyar. La verdad que inmediatamente, yo creo que en una comprensión de una época, de unas necesidades que son las que estamos caracterizando, ¿no? La universidad encerrada produciendo conocimiento no alcanza para dialogar con el resto de la sociedad sobre lo que es lo que hacemos. Buenísimo, claro. Además, creo que las prácticas de los estudiantes obviamente son instancias muy importantes de producción de saberes, pero también esto excede a esa instancia más vinculada al aprobar una asignatura y demás. Pensaba en las jornadas que hizo la facultad sobre los 50 años del golpe de Estado, cómo nos encontramos allí con historia, con filosofía, con letras, con experiencias que muchas veces hay que esperar esas grandes jornadas en las cuales a su vez quedamos un poquito entre nosotros también. Entonces como que esos encuentros puedan trascender en visibilidad, en interpelar a otras personas o en también someternos a la interpelación de las temáticas de la agenda. Entonces, bueno, en todos esos sentidos, pienso, como yo soy muy consumidora de broadcasting básicamente en mi vida en general, sentía como cierta cosa de si estábamos traicionando a nuestro medio original, ¿no? Porque pienso que lo que vos decías al comienzo, no es una radio grabada por cámaras, es otro contrato de lectura, es otra propuesta, es otro modo de intervención. También es cierto que esto de hablar para los recortes tiene otras lógicas, uno tiene que estar como un poco eso en la cabeza, pensando cómo sale después de esto como producto, pero me parece que si está generando entusiasmo entre personas que de repente ven como un espacio para visibilizar investigaciones, para visibilizar tesistas, para mostrar discusiones, debates, experimentar temas
que no pensaba a veces una transmisión por streaming no es tan definitiva como un libro, lo que digamos acá, digo, puede ser más provisorio que lo que uno deje escrito en un libro, pero no es tan liviano como una charla de pasillo. Es una charla, una conversación, pero a su vez está pensada para ser compartida. Nos cuesta reconocer por nuestra, como vos dices, por nuestra estructura, nuestra trayectoria, nuestra formación también, porque hemos sido formados con determinados cánones, que hoy hay un desplazamiento absoluto de la información hacia el entretenimiento. Uh-huh. Es decir, si antes buscábamos en los medios y hasta en las redes, en las plataformas, información, hoy esa información, digamos, tiene que tener determinadas particularidades, y una de ellas es entretener, no divertir, que es otra cosa, pero sí entretener, lo efímero, lo emocional. Mantener la atención. Mantener la atención. ¿Cómo puede ser que hoy la atención ya no está en la cantidad? El mercado, a quien nosotros tenemos que ver también, uh-huh, ¿no? Es decir, es un actor, nosotros lo tenemos que y nombrarlo. Pocas veces nombramos el mercado, ¿no? Y a veces nuestros estudiantes se contactan más con el mercado que con el público que nosotros mismos, ¿no? Cuando salen a conversar con el exterior de la facultad. El mercado antes monetizaba por la cantidad de audiencia. Hoy o sea, números. Hoy por cuánto de atención tiene ese que se conecta. O sea, hoy hasta se está estudiando una economía de la atención. La disputa es por el tiempo de atención, no por la cantidad de seguidores, sino por el tiempo de atención. Quiere decir que hay una presión enorme en nosotros mismos acerca de cómo esto lo hago. Es como cuando uno quiere comprar, bueno, bonito y barato. Bueno, bonito y barato. Muchos requisitos. Claro, mucho. A ver, ¿cómo digo y hago algo? Bueno, bonito y barato. Entonces, esa presión de la que poco se habla en quienes hacemos comunicación, y que tiene que ver mucho con una disponibilidad mental, una disponibilidad emocional. Hay mucho de subjetividad puesta en juego hoy con todas estas presiones. Entonces, para ese entretenimiento, digamos, nosotros tenemos que traducir ese entretenimiento por nuestra formación en algo que sea esto: conversar, comunidad, circular. Perfecto. Entonces yo digo, ¿qué me ayuda? Esto es una cosa personal. ¿Qué me ayuda a mí? Pensar e imaginarme siempre, lo voy a traer a eco con el lector modelo, bueno, el oyente modelo, el televidente modelo, el streaming modelo, no sé. Me ayuda mucho pensar en a quién le puede interesar. ¿Con quién estoy hablando? Claro. Inclusive por ejemplo, ahora pienso, ¿le interesará a estudiantes que hacen la práctica de radiografías? Bueno, voy a decir algo para radiografías que quizás ellos lo puedan recortar para uno de los programas de radiografía. Para radiografías, cuando nace en el 2008, la idea nace por una cuestión funcional, digamos. Es decir, no había posibilidades de que estén todos en el estudio, en el iniciático estudio. Vamos a decir que el estudio, como digo, cuando se inició la carrera no había estudio de radio, se lo fue armando, mucho tuvo que ver Freddy Carbonell en el armado del estudio de radio. Los micrófonos fueron comprados con los ingresos de congresos que organizaba la Cátedra de Publicidad de Silva Molina. Es decir, hay toda una historia también de cómo se fueron consiguiendo cosas, pero aún así era poco. Hacer un programa en Radio Universidad, en ese momento estaba de director Sergio Clúa, era el director de Radio Universidad. Descomprimía un poco la necesidad acá dentro. Fíjense que el objetivo era puramente funcional. La radio, la práctica esa, fue transformando la cátedra. Uh-huh. Fue transformando que en lugar de ser función, empezamos, y si ponemos en práctica lo que decimos de Mata, que la radio es un hecho cultural, ¿qué les parece? Ya es hora que no lo recitemos tanto y que quedemos en la retórica del hecho cultural, y entonces la radio empezó a apropiarse del hecho cultural y trajo a la radio la materialidad del hecho cultural. Hoy ustedes tienen estudiantes que no saben cómo hacer para que, de la cantidad que son,
porque todos quieren hacer la práctica, ir a la radio, y eso que la radio también es streaming, es radio y es streaming ahora. Claro, pero los chicos de radiografía, pues los chicos, digo yo, los estudiantes que participan en esa práctica, a mí me parece muy interesante como dos cosas que casi intuitivamente parecen contradictorias. Por un lado, es una radio que estéticamente está bastante quedada en el tiempo, igual que este estudio en un punto. Broadcasting, sí. Claro, del broadcasting. Por otro lado, están haciendo esa reconversión tecnológica un poco todavía en ensayo, y van los estudiantes y le ponen mucha energía al asunto de las redes. Pero ninguno quiere dejar de estar en la mesa redonda con el micrófono, con su segmento, que el que hace la agenda cultural, el que hace entrevistas. O sea, la práctica sigue convocando, nada más que ahora es muy exigente porque además de hacer aire, producir, eventualmente aprender a operar, también tenés que aprender a hacer redes, a viralizar, a producir otros contenidos. Es muy interesante cómo se va complejizando la práctica, pero ninguno quiere abandonar tampoco la primera, ¿no? Y por otro lado, un poco por la demanda de los estudiantes, abrimos a varias prácticas nuevas dentro de Radio Universidad. Es decir, ahora muchos chicos están en otros programas de la radio que tienen otras lógicas, pues son el informativo de la mañana, el programa de la siesta, el programa de los sábados en donde está de Frecuencia Solidaria, que ya tiene toda una institución ahí. Y la verdad que lo que nos llega a las aulas, de lo que viene de ahí, es muy interesante. Profe, me van a permitir hacer una columna de opinión, pero yo antes de andar opinando quiero sondear con usted, ¿no? Entonces me parece como están asumiendo un nivel de responsabilidad y al mismo tiempo una audacia que está muy buena y que se la está dando la radio universitaria, que vos y yo lo charlamos en algún momento de que hoy por hoy está quedando como el único espacio público real del espectro radiofónico en Tucumán, porque bueno, es la radio pública que tenemos, la radio de la universidad hoy por hoy. O sea, es un espacio muy importante, esa institucionalidad que tanto trabajamos. Y los estudiantes son como muy entusiastas y están poniendo mucho el cuerpo, y la radio nos está abriendo también, por supuesto, muchas puertas. Y que bueno, yo espero que en el segundo cuatrimestre este espacio también sea uno más de construcción de prácticas, pero bueno, no abandonamos la radio que Buenísimo. Amamos. Estamos en un momento de transición, me parece muy, pero muy interesante, y no únicamente por lo que significa la inteligencia artificial y todo el impacto de este nuevo sistema de producción de comunicación, sino porque también pone en juego categorías que algunas quedan firmes y otras quizás ya no nos sirven. Entonces es un momento de mucha atención, mucha reflexión. Por ejemplo, vos hablabas de la institucionalidad, que es una de las categorías de una radio, ¿no? Que el streaming no lo tiene. Esto de audiencias efímeras y a veces con contenidos por demás superficiales, algunos rozando la vulgaridad y la grosería, cosa que nosotros no vamos a resignar nunca una escucha ética. La escucha ética no significa la escucha de buenas palabras, sí, no la solemnidad. No, para nada, ¿no? Es el considerar que vos lo que tienes en esa audiencia es un público, es decir, un sujeto con derechos y un sujeto de derechos. Respetable. Exactamente. Entonces, pero bueno, entonces ahí vemos que la institucionalidad sigue siendo una categoría que me permite al menos marcar algunas distinciones. Entonces, es una categoría que va, ¿no? Digamos, dentro de eso. En cambio, la oralidad, por ejemplo, en el streaming también tenemos una oralidad, y a veces una oralidad de conversación y naturalidad que exigen las nuevas audiencias, que en ciertas radios todavía quedan, o programas, digamos, quedan bastante atrás, ¿no? Ir viendo así si harían falta otras categorías, en tanto la oralidad ya no está pura, porque ya tengo imagen. Entonces los gestos también me están diciendo muchas cosas. ¿Qué sería hoy la oralidad en el streaming cuando tengo también el gesto y tengo la imagen, ¿no? Entonces esa transición hace que estemos muy expectantes a lo que nos traen de vuelta los estudiantes. Totalmente. Cuando ellos van hacia sus prácticas, traen cosas, traen desde, uno le puede decir,
la palabra opinión, columna de opinión, que se sigue usando tanto en las radios y aún en el streaming. No sé, yo opino, ¿no? La palabra opinión hoy no genera cierto, no digo rechazo, pero cierta desconfianza. Bueno, es la opinión de él. Y si yo en vez de opinión cambio y digo comentario, voy a hacer un comentario. O un análisis. O un análisis. Quizás no me dé el cuero tanto para hacer Claro. un análisis, pero sí puedo hacer un comentario. Y no opinión, que es tan individual, bueno, vos opinas, que no es, digamos, es menos propicio para la conversación. Bueno, vos opinas eso, yo opino lo otro. Claro, listo, ya está. Clausuramos la conversación. En cambio, mira, yo tengo un comentario para hacer. ¿Por qué? Bueno, porque vemos que el algoritmo, todo lo que es opinión, por ahí lo sesga o lo interpreta, vaya a saber cómo. Entonces es interesante cómo uno va cambiando los términos para hacer lo mismo, pero va presentando las cosas de otra manera. Y eso solo nos trae, por ejemplo, las redes, no la radio tradicional. Entonces hay muchas cosas, como digo, las dinámicas y las lógicas totalmente, que las tenemos que ir aprendiendo, que también es todo un desafío. Totalmente. Tenemos nuestras resistencias también. Sí, y algo peor que resistencia, prejuicios. Claro, un montón. Muchos prejuicios, muchos. Pero bueno, yo la verdad que para ir un poco cerrando este diálogo por hoy, me parecía, estamos en mayo de 2026, en un tiempo más la carrera va a cumplir 25 años, en realidad acabamos de cumplir 20, pero yo tengo la idea de que hagamos como una cápsula del tiempo de cosas, y este es un hito. La transición a un estudio de streaming, como dijimos, es toda una lectura de época, es recoger casi 20 años de prácticas radiofónicas, comunicacionales, con estudiantes, siempre muy pensadas, a veces no tan sistematizadas por falta de tiempo, pero no porque no lo consideremos. Y bueno, y caminar a esta transición hacia la opción de streaming o hacia lo que esto se configure, bueno, guardar este momento donde analizamos qué desafíos nos está trayendo y bueno, y pensar en un tiempo más, poder volver a mirarlo, y como vos decís, siempre estas categorías son provisorias, pero al mismo tiempo son para nosotros hitos o cosas para pisar también, ¿no? Para decir, no somos solo un hacer, siempre lo estamos pensando, siempre lo estamos reflexionando, estamos poniendo en juego estas categorías, conversándolas con nuestros estudiantes, a los cuales además, por más que hagan una práctica, nunca hemos subestimado ninguna instancia de práctica, siempre le tratamos de dar no solemnidad, pero sí la seriedad, como vos hablaste de la ética, me parece muy importante, darle esa entidad. Así que la verdad que te agradezco un montón, me parece como muy valioso que guardemos este momento de reflexión, de balance y de valoración de esta experiencia que estamos por hacer. Muchas gracias a vos, Eva, no únicamente por esta invitación, sino por ponerte al hombro una cátedra tan querida en la carrera y tan querida en la facultad, ¿no? Me parece que, como digo, esa subjetividad, esos afectos, ¿no? Pienso siempre que cuando hay afectos hay afectación. Es decir, uno entrega afectos y se siente afectada. Y esta es una facultad de afectos y de afectaciones. Y siempre a través de estos hechos que son vistos no desde algo instrumental, no como una herramienta, sino como dices vos, un hecho, un hito, creo que esa es la palabra que has usado, un hito, para que las conversaciones en la facultad sean cada vez más fluidas, sean que el hilo de la conversación no se corte, que pudiera ser pensado como un lugar, como un espacio también en la cual se pueda conversar, aún desde el conflicto, porque siempre vamos a cuidar de que ese conflicto no sea enfrentamiento, porque ahí sí también tenemos que aprender a cerrar puertas, ¿no? Es decir, estamos en un momento donde no solamente, como vulgarmente se dice, de qué lado del mostrador está, pero sí las puertas van a estar abiertas para los conflictos siempre,
para los cuidados, por supuesto, no para los enfrentamientos, no para las provocaciones, porque también es algo que nos cuesta, cerrar puertas. Las abrimos permanentemente y este es un momento donde también tenemos que aprender, así como las categorías y los conceptos, todo, a cerrar algunas puertas, porque hay que mantener la conversación, que es el objetivo fundamental de la vida universitaria. Gracias. Totalmente, al contrario. Y bueno, la verdad que para cerrar este segmento me gustó mucho la charla, agradecerle por supuesto a la facultad por haberse puesto a disposición de lo que la cátedra proponía, nosotros también abriendo esto a toda la facultad. Muchas gracias a Matías Salazar Fernández, que está haciendo la operación técnica de esta transmisión, que la verdad que también con toda la disposición, a Pablo Posleman, que estuvo también ayudando a instalar todos los equipos, que fue también un trabajo de aprendizaje, de reconversión del espacio físico, al profe Sebastián Lorenzo Pizarello, a la profesora Anabel Palma y a Pablo Ovie, que son integrantes de la Cátedra de Comunicación Radiofónica, y a todos los docentes de la facultad que estuvieron ya tirando ideas, que ya están ahí golpeando la puerta para hacer sus programas, así que bueno, van a ser muy bienvenidos. Muchísimas gracias, Tina. A vos.